Hola, mi nombre es Jorge y quiero presentar el libro Psicología de los Grupos con la autoría de José Carlos Sánchez García. Es un libro que trato de resumir a partir de ideas por mi interpretación propia. No lo hago con citas textuales a partir de lo que explica el libro, por lo cual muchas de las ideas aquí presentadas son o la representación o la refutación de las ideas del libro o con la interpretación, el análisis y la síntesis de cada uno de los temas que tiene el contenido. El capítulo 1 y 2 es el spoiler de lo que va a tratar en su totalidad el libro. Vamos a ver los bandos, digamos, del primer grupo, que es la afirmación de la existencia del grupo, y del segundo grupo, que es la negación del grupo, que la definición de grupo es una falacia, básicamente. En el primer grupo vamos a ver intervenida la antropología, la sociología, la psicología y entre ellas diferentes ramas como el psicoanálisis, el conductismo, que definan que el grupo es real y que es un concepto general y universal que se aplica en sociedad, mientras que vamos a ver del otro lado a Floyd Allport, sobre todo, negando la existencia de este, diciendo que el grupo no es más que la reunión coincidente en espacio y tiempo de personas que intercambian ideas. Pero la primera perspectiva de la concepción del grupo también tiene sus distintos enfoques y no solo se basa en una sola premisa, sino que hay distintas que se desarrollan conforme avanza el libro. El capítulo 3 nos indica el concepto de interacción. Ahí así se resume básicamente. Podré pertenecer a un grupo, pero no significa que interactúe con todos los miembros del grupo. Aquí vemos que es diferente el referirnos a la interacción con la agrupación. Ahora, el capítulo 4 y 5 es un bando distinto del otro, son contrarios, digamos. El primero es el individualismo, donde dice que cada ser o cada individuo determina la integración a un grupo no bajo sus principios, bajo su personalidad, por lo cual el decir que un grupo moldea a una persona en su totalidad pues es falso. Y después tenemos el carácter intergrupal, donde determina la interdependencia o la necesidad de pertenecer a un grupo porque satisface las necesidades que uno tiene. Entre 5 personas con distintas habilidades, cada una complementa a la del otro y llegan a un objetivo, una meta en común. Doy, pero al mismo tiempo recibo. Capítulo 6. Se define así. Ya no importa quién integra al grupo, sino qué tan activo sea alguien en el grupo. Ya se entiende que el grupo repercute en el individuo y el individuo repercute en el grupo. Bajo la necesidad o el objetivo que se tenga de forma grupal, va a definir qué tan activo sea este miembro. Si compete con su personalidad o sus habilidades, este va a ser muy activo o va a ser muy pasivo. Y al mismo tiempo la necesidad de esta persona para llegar al objetivo del grupo va a hacer que intervenga de forma muy activa o pasiva. Y después tenemos el capítulo 7, las metodologías de la investigación en los grupos, y dice que los resultados o las conclusiones del todo no pueden ser fiables o verídicas. Son muy subjetivas porque estas están manipuladas en su mayoría por los agentes que la investigan. Al resultado que ellos quieran llegar o a sus principios va a maniobrar a dónde va a llegar el resultado, y al mismo tiempo la no participación del mismo va a ser muy subjetivo el caso sin llegar a fines determinados. Ok, tenemos el capítulo 8, el cual nos dice cuál es el proceso de formación, evolución y maduración del grupo, en donde hay fuerzas externas que determinan cómo va a ser este crecimiento acelerado o estancado del grupo. Son elementos que el grupo no puede manipular, pero sin embargo, estos sí manipulan al grupo. Después tenemos la estructura grupal, que son los elementos que mantienen unido al grupo y determinan un estatus, un rol o la influencia dentro del mismo. Cómo vas a aportar, qué vas a aportar, cómo vas a comportarte y cuáles son las normas que vamos a determinar para que todo funcione. Y la meta general, que es como la base. Y después tenemos el entorno social, que es a partir de un rango de espacio, cuál va a ser tu comportamiento y a partir de cuántas personas hay dentro de ese espacio va a ser lo inhibida que sea tu personalidad o el comportamiento libre y expresivo que determines. Cuando el espacio es más pequeño, actúas de forma más libre, de forma más extrovertida, conforme a tu personalidad. Pero mientras más personas se involucran y no son muy cercanas a ti en ese espacio, tienes que inhibir ciertos comportamientos porque no son los adecuados dentro de ese grupo de personas.
El capítulo 11 nos habla sobre la comunicación grupal, en donde al expresar una idea, esta debe de ser clara y objetiva sobre cuál es su intención, porque cuando esta pasa por distintos filtros que hacen que distorsionen el mensaje, al receptor, a quien era el destino, puede ser un mensaje muy distinto al que se tenía de forma original, por lo cual se crea confusión, se crea división o se crea crisis dentro del grupo porque no todos tienen la misma interpretación del mensaje porque este fue distorsionado. Después tenemos la influencia social, que habla básicamente sobre el control o el dominio de unas personas sobre otras, debido a que las personas que controlan o manipulan tienen un estatus más alto o son más insistentes en su idea, por lo cual esto les da más credibilidad o les da mayor fuerza para poder manipular a los demás. Ya no se trata sobre la mayoría, sobre la minoría, sino se trata sobre una personalidad fuerte que sepa controlar a los demás y una personalidad débil que se deje oprimir o que pueda ser alienada de forma más sencilla. En el tema del liderazgo, el capítulo 3 mencionaba en el psicoanálisis que las personas tienden a ver a la figura masculina como el líder innato porque es quien representa la figura paterna en sus años de infancia. Entonces, el hombre suele ser más visto como la figura líder, pero también hay cualidades mentales o propias de la personalidad de un individuo que determinan que sea un líder o no. Y sobre todo, lo prioritario sería que esta persona siga siendo leal a los objetivos y a las normas del grupo, es decir, conduzca al grupo bajo lo que el grupo quiere y busca. Después tenemos el rendimiento de los grupos, y esto se basa en que la influencia de otras personas determina mi motivación para hacer lo demás. Yo quiero quedar bien con ellas, ellas quieren quedar bien conmigo, pero a veces el exceso de integrantes dentro del grupo determina que unos hagan más y otros hagan menos, por lo cual yo ya no haría nada porque hay quien supla mi actividad o mi rol destinado. Esto genera conflictos porque no hay una equidad de trabajo de forma colectiva. Y también sabemos que la disposición a las herramientas o los recursos facilitan o hacen más eficiente el trabajo el trabajo en equipo o la meta general. Y también el tipo de habilidades que represente cada persona va a determinar qué tan avanzado o qué tan lento sea el proceso de meta en común. Tenemos el capítulo 15 que habla sobre la toma de decisiones, y esto indica básicamente que no importa la mayoría de votos, lo que importa es quién da la opinión. Si es una persona influyente contra 5 que son de grado más bajo, la persona más influyente tendrá como la aprobación de la mayoría. ¿Por qué? Porque como es la que está a cargo, si no lo apoyo me va a sancionar, digamos. Entonces, tu manera de persuadir y tu estatus dentro del grupo determina la aprobación de tus ideas o la toma de decisiones a tu favor. Después tenemos los procesos intergrupales, que yo los consideraría más los conflictos intergrupales porque habla sobre sentimientos negativos individuales que afectan al grupo, lo transgreden a partir de la proyección en alguien más para tú salir libre del crimen. Después tenemos el tomar de referencia o comparar al grupo al que perteneces con otro grupo, solo porque representan los mismos ideales, pero no concuerdan al momento de estar juntos, digamos. Y después tenemos los conflictos internos sobre la toma del poder, porque hay dos bandos o dos personas que tienen una fuerte oposición en el grupo, pero ninguna quiere ceder. Entonces tiene que haber una mediación por parte de los demás integrantes para delimitar a qué punto se le debe de apoyar o cómo solucionar el conflicto en caso de que no sea una decisión directa. Capítulo 17, último, nos reivindica toda la concepción teórica sobre lo que es la dinámica de los grupos o la psicología de los grupos. En el área educativa, la cooperación o el trabajo en equipo mejora las habilidades intelectuales, y eso es bastante obvio dentro de los salones de clases. En los sistemas organizacionales, todos tenemos que aportar con algo, una habilidad que el otro no tiene y la necesitamos para que el grupo cumpla el objetivo. Y en los juegos o las actividades recreativas, no importa tanto si eres el más habilidoso, importa que te integres a partir de nuestras normas, a través de lo que buscamos y a través de la personalidad que aceptamos o coincide con la nuestra. Hasta aquí termina el video sobre la explicación de la lectura,
pero es importante recalcar que las ideas presentadas dentro del libro no son la afirmación de una teoría o la otra, ya que presenta múltiples teorías sobre la afirmación o la negación de los grupos, por lo cual si ahondamos en ellos son citas textuales, interpretación de los datos que no favorecen a uno u a otra, o una u otra postura, son neutrales, por lo cual nosotros al hacer la lectura del libro debemos de tener esta misma neutralidad y flexibilidad de información que permitamos procesar para disfrutar con mayor efectividad la lectura.